Señor, para que seas tú tomando este tiempo de principio a fin, Señor. Pon las palabras justas, Señor, para que este mensaje pueda cumplir el propósito por el cual tú lo has puesto en mi boca y en mi corazón, Señor. Dispón nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro espíritu, Señor, para hacerlo, Padre. Yo te pido que tú te glorifiques en esta hora, Señor. Tú nos has enseñado a caminar poniendo nuestros ojos en ti, Jesús, no en las circunstancias, Padre. Hoy yo pongo mi mirada en ti, Señor. Esta iglesia deposita su mirada en ti, Señor. Eres tú el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Edifícanos en tu palabra, edifícanos en tu verdad. Y en esta hora, Señor, yo creo que todo lo que tu palabra declare sobre nuestras vidas será bueno, será agradable, será perfecto, Señor. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. Venga conmigo al libro de Éxodo. Abra su Biblia en esta hora. Al libro de Génesis, perdón. Capítulo 45, versículo 16. Libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 45, versículo 16. Amén. ¿Ya está usted allí? Dice la palabra del Señor así: y la noticia de que los hermanos de José estaban en Egipto llegó a oídos del faraón. Al saberlo, el faraón y sus funcionarios se alegraron mucho. Entonces el faraón le dijo a José: dile a tus hermanos que carguen sus bestias y vuelvan cuanto antes a sus hogares en Canaán. Además, diles que traigan a tu padre y a todas sus familias para que se queden a vivir aquí en Egipto. Yo les daré lo mejor de la tierra, de modo que podrán disfrutar de lo mejor de Egipto. Diles también que lleven consigo carros de Egipto para que traigan a sus esposas, a sus hijos pequeños y a su padre, y que no se preocupen por lo que tengan que dejar en su tierra, porque lo mejor de Egipto será de ellos. Entonces José les dio carros conforme a la orden del faraón, además les dio provisiones para el viaje y mudas de ropa. Pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. A su padre le envió 10 burros cargados con las mejores cosas de Egipto, 10 burras cargadas de trigo y toda clase de alimentos para que comieran durante el viaje. Entonces despidió a sus hermanos. No peleen en el camino, les aconsejó al despedirlos. Amén. Dios añada bendición a su palabra en esta hora. Siéntese los que están de pie allí en esta hora. Dios le bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno poder escuchar de cómo la bondad de Dios se manifiesta cuando nosotros disponemos el corazón para servirle. Mire, yo le quiero decir a propósito del mensaje de esta hora, que nosotros como iglesia tenemos que aprender a medir cómo medimos, valga la palabra, el éxito de lo que hacemos. Porque la medida del mundo para el éxito no es la medida del reino de los cielos. Y a veces la medida del reino de los cielos va a estar en contraposición total y absoluta con la medida del éxito que cotidianamente usamos en nuestra vida, en el trabajo, en nuestras relaciones con la familia, con los amigos, en nuestros negocios. El reino de los cielos funciona de una manera matemática que, por ejemplo, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Usted entiende eso? La matemática nos enseña que si usted multiplica por 0, ¿eso qué da? Pero si usted multiplica por 0 en el reino de los cielos, eso no da 0, sino que eso da refull. ¿Verdad? ¿Usted está conmigo en esta mañana? Por eso usted y yo tenemos que tener un entendimiento de las cosas del Señor de una manera distinta. Nosotros no nos podemos medir de alguna forma como los estándares de la administración actual dicen que las cosas funcionan, ¿verdad? Por ejemplo, Jorge, que trabaja en el tema financiero, para él las cuentas son claras, o hay rendimiento o hay rendimiento. Así de sencillo, ¿verdad? No, ahí no vale que yo intenté, que ahí no cabe nada de eso. Pero en el reino de los cielos no funciona así.
Fíjese, por ejemplo, le doy otra regla de las matemáticas del reino de los cielos. Aquel que, por ejemplo, ¿verdad?, toma y dispone de la buena semilla para sembrar, la Biblia le dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero fíjese que el mundo en el que transitamos usted y yo no funciona así, sino que el mundo está financieramente organizado para que usted guarde, no entregue, para que usted de alguna manera multiplique según las finanzas del mundo lo que la riqueza natural a usted le enseña. Pero el reino de los cielos dice que no, ¿verdad? Fíjese cómo es el múltiplo del cielo. Nada de lo que hagáis en este tiempo por uno de mis pequeños quedará sin recompensa. Fíjese los múltiplos del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos estar midiendo los estándares del éxito de un ministerio y principalmente de nuestra congregación, porque los resultados sean numéricos. Nuestros resultados tienen que ser espirituales. Jesús transitó kilómetros solo para encontrarse con una persona. Con una. ¿No? Caminó 80 kilómetros, uno de los últimos mensajes que compartí, ¿verdad? Caminó 80 kilómetros. 80 kilómetros. Eso es casi que irse a pie a Cartagena. Sí, a Cartagena son 92 kilómetros, más o menos. Está ahí. Ya usted divisa la popa, ¿verdad? Ya usted está por ahí. Calcúlelo hacérselo a pie. Que el Señor le dijera, necesito que vayas por allá por Lomitarena, ¿verdad? Y órame por tal persona y te vas a pie lindo. Nada, ¿verdad? Y el Señor lo hizo por una persona, ¿verdad? Por eso, si una persona es tocada por lo que hacemos, si una persona es transformada por lo que hacemos, nosotros estamos cumpliendo los estándares del reino de los cielos. Y le termino esta última, de alguna manera, parte de las matemáticas celestiales, que dice que por uno se arma el tremendo parrandón en los cielos, ¿verdad? No dice que si son 5,000, que si son 10,000 o 20,000, dice por uno. Por uno. ¿Usted me está escuchando? Y si todo lo que se hizo ayer afectó positivamente la vida de uno, contribuimos a que ayer hubiera fiesta en los cielos. Entonces nosotros tenemos que terminar nuestros libros. ¿Cómo se cierran los libros? En superávit, ¿verdad? Superávit es cuando hay demasiada ganancia, utilidad. Entonces, nuestro libro se cerró ayer en superávit, con buena utilidad, extremada utilidad, ¿verdad? Porque se impactó la vida de familias, de niños, de niñas, de jóvenes. Entonces, cada cosa que naturalmente se tomó para disponerla para eso, tuvo en el reino de los cielos el significado más grande que usted puede lograr para el reino de los cielos. Y fíjese, yo he leído la Biblia un par de veces, no le digo esto para decirle que, uy, ¿cómo lee? No, sino solo para decirle que en las veces que la he leído, yo no he encontrado otro pasaje que me diga que en el reino de los cielos hacen fiesta. Es el único en el que tácitamente se expresa que en el reino de los cielos hay fiesta por uno. Entonces, usted se imagina el tremendo parrandón de Halloween que se armó allá arriba por lo que ayer hicimos nosotros. Ahora súmense a lo que otros y otras hicieron a lo largo del mundo, ¿verdad? Entonces, aunque las circunstancias naturales nos quieran mostrar que no vale la pena lo que hacemos o que pareciera no estar dando resultados, su visión no tiene que ser la visión del mundo. Su visión tiene que ser la visión del reino de los cielos. Amén. Entonces nos gozamos y celebramos y le damos gloria a Dios, porque para lo que en el mundo antes podíamos considerar ganancia, ahora es pérdida. Pero hoy lo que para nosotros podía ser pérdida es suma ganancia. Entonces, el mensaje de hoy trata de eso. La historia de Gedeón es bien clara, ya la hemos compartido muchas veces. Gedeón es un hombre, el pastor Jorge predicó sobre eso hace poco, y usted conoce la historia, que se hallaba en una situación
muy compleja, muy difícil, ¿verdad? Estaban siendo atacados por unos enemigos voraces, había una situación sobre Israel complicada, la situación era terrible, o sea, por donde usted miraba había problemas, y no problemas de cualquier tipo, había problemas financieros difíciles. Dice que los madianitas se llevaban absolutamente todo y los dejaban en la ruina completa. Y no contento con eso, si se podían llevar a sus familias como esclavos, se las llevaban. Era una situación bien compleja. Pero justo en medio de un tránsito como ese, Dios se aparece, le da una palabra a uno de sus hijos y le dice: yo quiero que tú sepas que tengo un plan en medio del caos. Dios es experto para en medio del caos expandir su luz, sino que lo diga la creación. En medio del abismo y en medio de todo el caos que había, al Señor se le ocurre empezar e iniciar su creación. En medio de los tiempos más difíciles, en medio de los momentos más caóticos de tu vida, ten por seguro que Dios estará intentando hacer cosas nuevas. Ese es el Dios que la Biblia nos enseña a ver y a seguir. Y la historia que hoy cierra todo este ciclo y toda esta serie de predicaciones de Gedeón tiene que ver justamente con un hombre al que pareciera que por lo que acabamos de leer, la vida le estaba sonriendo, ¿verdad? Parecía que todo estaba empezando a ir bien para José. Dice la Biblia que Faraón escuchó la noticia de que los hermanos de José estaban en Egipto y eso alegró el corazón de él como Faraón, como gobernante, pero también de quienes le rodeaban. Pero si usted mira esa historia, pareciera que ahí no está ocurriendo nada complicado. Pero usted y yo que conocemos la historia de José con anterioridad, sabemos que para haber llegado a ese momento en el que pareciera, ¿verdad?, que no hay un momento de dificultad, sino que lo único que hay es celebración y júbilo, pero hubo que pasar por el valle de sombras de dificultades para poder llegar a ese momento de exaltación. Entonces, vámonos allí a unos capítulos atrás, en el capítulo 37, vaya conmigo allí en el capítulo 37 de Génesis, para mirar un poco cómo empieza a configurarse la historia de José, cómo empieza a labrarse en el proyecto de Dios lo que usted y yo sabemos que finalmente va a ocurrir, pero que justo cuando nosotros estamos pasando por toda la cantidad de circunstancias podemos no llegar a entender en toda su magnitud. Versículo 1 del capítulo 37 del libro de Génesis. Dice: Jacob se fue a vivir a la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, el hijo de Jacob, tenía 17 años. Yo quiero que usted se grabe ese dato, porque es importante. ¿Cuántos años tenía? Sabe leer la congregación. Gloria al Señor. 17 años, dice. Su trabajo consistía en apacentar los rebaños de su padre en compañía de los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de Jacob, su padre. Pero José le informaba a su padre de la mala conducta de ellos. Israel amaba más a José que a sus otros hijos, porque José le había nacido en su vejez. Un día Jacob le regaló una túnica de mangas largas y de muchos colores. Los hermanos notaban que su padre prefería a José. Por eso llegaron a odiarlo y no le podían hablar en buenos términos. Una noche José tuvo un sueño y se lo contó de inmediato a sus hermanos, lo que hizo que estos lo odiaran aún más. Oigan, les voy a contar el sueño que tuve, les dijo. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo atando manojos de trigo. Mi manojo se mantuvo derecho, mientras que lo de todos ustedes se reunieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces ellos se burlaron de él. ¿Quiere decir que vas a ser nuestro rey? Y lo odiaron aún más por el sueño y porque creían que él se jactaba de ser superior a ellos. Luego tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Oigan mi segundo sueño, les dijo. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Esta vez José le contó el sueño también a su padre. Después de habérselo contado a sus hermanos, su padre los reprendió. ¿Qué es esto que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a inclinarnos delante de ti?
Los hermanos se sintieron molestos y se llenaron de envidia, pero Jacob se quedó pensando qué significaría todo ello. Fíjese, los comienzos de esta historia son bien hermosos, ¿verdad? En dos cosas quiero centrarme particularmente. Uno, la edad. 17 años tiene José cuando empieza la historia de su familia en cabeza de su padre Jacob. Dice que su padre hizo algo especial por Jacob. Le puso una túnica, lo embistió con una túnica. La palabra hebrea para el nombre de esta túnica la tendríamos que traducir como un manto de rey. ¿Ves? Es la misma palabra que se usa cuando en otros textos en el Antiguo Testamento se habla de coronación de reyes, de imposición. Es decir, Jacob había puesto sobre la vida de José una autoridad, había puesto sobre él una investidura. De alguna manera había hecho visible en la vida de José la preferencia porque él sería quien gobernaría finalmente la casa de su padre. Y aquella túnica de colores, por lo que pude estudiar, era una túnica hermosa. Parecía que era de una sola costura, era un trazado lindo. Los colores que se usaban eran colores vivos, porque los colores únicamente eran o se podían usar por personas de la realeza. Entonces, imagínense el cuadro, ¿verdad? Póngase allí y use conmigo la imaginación un momento. Se levantaron esa mañana, toma Jacob, quizás una envoltura, la empieza a abrir, y cuando todos sus hermanos ven aquella gran túnica, empezarían seguro a preguntar, ¿para quién va a ser? Y me imagino que el mayor preguntaría, seguramente por la ley me corresponde a mí. O de pronto los otros pensaron, bueno, de pronto porque mis hermanos han tomado esposas de otros pueblos, no van a ser. Seguramente empezó en sus corazones a palpitar, ¿quién sería el beneficiado por aquella túnica? Pero Jacob toma aquella túnica y la pone sobre José. Aquel acto que debería significar de allí en adelante un camino aparente de rosas y espinas, porque cuando uno piensa en la coronación de reyes, por lo menos actualmente en alguna de las monarquías que sobreviven, eso es un espectáculo, ¿verdad? Eso, y bueno, ellos heredan unas ciertas posiciones y un prestigio, son de casa de reyes. Y usted se puede de alguna manera imaginar que el que usted sea investido con una autoridad como esa, de allí para adelante todo le va a ir bien. Que nada más con verle con su túnica puesta, todo el mundo dirá, a este hay que obedecerle, a este hay que cuidarlo, a este hay que honrarlo. Pero fíjate que va a ocurrir todo lo contrario. La escogencia y el llamado y la determinación para que en él ocurriese un acto de exaltación se va a convertir en un momento de quiebre para su vida. Y ese momento de quiebre va a empezar a los 17 años de edad. Allí mismo en el capítulo 37 usted puede leer conmigo que se van a originar toda una serie de problemas. A partir del versículo 12, mi Biblia titula, José es vendido por sus hermanos. Aquel acto de haberle puesto aquella investidura a Jacob estremeció los cimientos del corazón de sus hermanos y los comenzó a llenar de mayor odio contra él, de mayor resentimiento, de rabia. Buscaban la manera de hacerle daño. Y finalmente la oportunidad se les dio. Dice que Jacob mandó a José a que fuera a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Y José salió a cumplir la orden de Jacob. Cuando sus hermanos lo ven venir, dicen, allá viene el soñador. Allá viene el que anda diciendo que es superior a nosotros, que se cree mejor que nosotros. Y comenzaron a cavilar, a murmurar, a hablar entre ellos y urdieron un plan. Matemos a José. No siempre ser escogido va a implicar que todo sea fácil. No siempre. Y la escogencia que sobre la vida de José se había dado empezaría a desatar una suerte de pruebas, una suerte de dificultades que terminarían determinando en él el talante del que estaba hecho. Y finalmente van a ratificar por qué es escogido.
la manera como tú enfrentes las pruebas, la manera como tú enfrentas las dificultades, la manera como tú enfrentas tus limitaciones, finalmente es la mejor prueba de tu fe en Dios. Dios no está esperando de ti que lo hagas perfecto. Es más, Él sabe que no lo puedes hacer. Pero Él sí anhela ver en tu corazón la disposición para hacer lo mejor siempre. Y se enfrenta entonces José. Se imagina a José llegando a aquel lugar con su túnica. Hola hermanos, ¿cómo están? Y le fueron echando mano de una vez. Hasta aquí te llegó la suerte de los colores, ¿verdad? Como dice alguien por ahí, suerte, ¿verdad? Saludos es la cosa. Y urdieron el plan y vieron una cisterna y dijeron, echémoslo ahí, matémoslo. Pero déjame decirte que cuando tú eres un hombre y una mujer escogido por Dios, aún en medio del lazo del cazador y de la peste destructora, el Señor te va a guardar. Cuando sobre ti ha sido puesta la investidura que te apartó como hijo y como hija de Dios, podrán sobrevenir planes, podrán sobrevenir intenciones, incluso pensarás en un momento determinado que las circunstancias van a ser superiores a ti. Tú sabes, de eso se trata el Evangelio. Mucha gente está pensando todavía que el Evangelio intenta convertirnos en superhombres y en supermujeres. Nada más lejos de la verdad. Cristo no vino a morir a la cruz del Calvario para que tú le demostraras que eres una supergirl o un superman. Él vino para que tú supieras que solo a través de Él lo podías lograr. No había otra manera. Tus debilidades van a perfeccionar el poder de Dios en tu vida. El quebrantamiento, la prueba, te van a mostrar la dimensión de tu confianza en Dios. Y escúchame, aquí se van configurando cosas en la vida de José. Sus hermanos lo cogen, lo lanzan a la cisterna. Pero este relato que es tan amplio, no me dice en ese momento que José empezó a maldecir, ni comenzó a gritar. Pero yo sí quiero que usted y yo podamos pensar por un momento. Si usted tiene la túnica de colores, si usted es el que ha sido embestido con esa, de alguna manera, distinción, y lo meten en una cisterna, su corazón, ¿qué podría empezar a pensar? ¿Qué hice mal, verdad? ¿Qué me equivoqué? Bueno, pero no se supone que el saco me tenía que ayudar. ¿O no se supone que todo tenía que salir bien y que ellos al verme me tendrían que rendir frutos? ¡Oh, espérate un momento! Pero si yo soñé que ellos antes que meterme en una cisterna me iban a honrar, me iban a respetar, me iban a amar. ¡Oh, espera un momento! ¿Qué está pasando aquí? Y el relato dice que José empezó a maldecir a Dios y a decirle a Dios las cosas que usted y yo decimos cuando estamos en pruebas. José no dijo absolutamente nada de eso. Y déjeme decirle que una cisterna es un pozo bastante profundo, de tinieblas, de oscuridad. Allí no hay color que resplandezca. Ahí lo único que resplandece es su fe en Dios. En medio de las densas tinieblas de las pruebas, de las dificultades, cuando te asedia el momento de dificultad y de dolor en el que la palabra parece que está escrita en papel carbón y no te dice nada, que la oración pareciera que no te ayuda, que adorar a Dios pareciera que no te fluye, en medio del valle de sombra de muerte, ¿qué empieza tu corazón a trabajar dentro de ti? Y sale por allá la luz de esperanza y dice uno de los hermanos, no podemos hacer este gran mal.
Mejor vendámoslo como esclavo. Bueno, entre que te maten y que te vendan como esclavo, bueno. Al menos sigues vivo. Lo agarraron, lo sacaron y se lo vendieron a una caravana que iba allí de vendedores de esclavos. Y urdieron un plan, despojaron a José de su túnica de colores, sacrificaron uno de los corderos que apacentaban, la llenaron de sangre y se la presentaron al papá y le dijeron: papá ha muerto, tu esperanza se murió. Tu sueño, tu anhelo, tu proyecto de trasladar tu poder, tu jerarquía, se acabó. No va más. Y mientras eso ocurría en casa de Jacob, la historia y el propósito de Dios empezaba a desplegarse. Porque resulta que José fue tomado por Potifar, que, escúcheme, era el hombre después del faraón más importante que tenía Egipto. Y cuando Potifar ve a José, algo especial vio en él. Lo tomó, se lo llevó a casa y lo puso como el más importante de todos sus sirvientes. ¿Y usted sabe por qué ocurrió eso? Porque aún estando esclavizado, aún pasando por el valle de sombra, aún pasando por la prueba, José no dejó de hacer lo correcto y hacerlo bien. José no se excusó. Ay, es que como estoy en este momento de esclavitud, tú me entenderás que yo no tengo ganas de hacer nada. Ah, no, yo era el de la túnica de colores, yo era el que me servían, y yo ahora... No. Si tú miras la narrativa del texto, debía José hacer las cosas tan bien, que usted sabe que empezó a ocurrir, que en la casa de un hombre que había prosperidad, se sobreexpandió la prosperidad. Potifar empezó a ver, para que no se duerma. Es que el Espíritu Santo sopla también. ¿Usted cree que nada más sopla para tumbarlo? Él sopla para despertarlo también. Y dice la Biblia que Potifar empezó a observar que todo lo que ponía en manos de José prosperaba. Y entonces el hombre dijo: no, a este lo tengo que poner como el principal de mi casa. Y su casa prosperó. Pero como no hay dicha completa y enemigo que se quede quieto, la esposa de Potifar lo vio así como guapetón. Le digo: ese Giovanni está como lindo. Yo creo que me puedo dar unas noches de goce con él. ¿Tú lo crees, Giovanni? Aquí está tu compañera, Dios te la va a dar. Yo creo que de este lugar saldrá tu compañera, ¿verdad? ¿Cierto, hermano Gigi? Un Dios que abrió el mar rojo que no te dé un esposo. ¿Cómo les gustan esas cosas a la carne? Ahí se despiertan todo enseguida. ¿Con quién fue? ¿Con quién? Cosa increíble, ¿verdad? Nos gusta la carne. Pero es que la carne no se ha convertido. Tranquilo, descanse. Apelamos a la obra del Espíritu en usted y en mí. Y entonces la doña le tomó demasiado cariño a José, ¿verdad? Y empezó a buscarlo. Y José le dijo: no puede ser, mi jefe, mi amo, yo soy un esclavo en este lugar. Y la doña le dijo: por eso, porque me perteneces. Y el hombre se resistió. Yo creo que él alcanzó a ceder un poquito porque la ropa se le cayó. Hasta donde yo sé, la ropa no se cae sola.
Cierto. Digamos que al menos se la dejó quitar. Para que José aquí salga bien librado. Pero corrió. Él huyó. Amén. No, es que esto está claro. Él huyó. Él corrió. Y se armó el escándalo. Pero escuche esto. Puede que se levanten tormentas, puede que se levanten dificultades, puede que el enemigo intente hacer muchas cosas contigo. Pero cuando tú te mantienes seguro en la palabra de Dios, ninguna de esas mentiras del enemigo prosperarán contra ti. No van a prosperar. Escúchame. Va a ser imposible que no hablen. No te frustres. Ni Jesús lo logró. Imagínense, en él no hubo pecado alguno. Y la gente un día le dijo, tú eres el mismo diablo. ¿A Jesús? Tú estás endemoniado. Tú eres Belcebú. Imagínense. Entonces, Potifar se entera del asunto. Pero, no sé, yo no quiero difamar a la esposa de Potifar, pero no sé, Potifar tenía alguna duda en ella porque lo que debía ocurrir después de ese incidente era que al papayo de una, que un esclavo irrespetara a su señor y a la esposa eso no la pelaba, ahorcada fija. Digamos que de pronto Poti sabía que a su esposa le gustaba tener aventurillas, carita seria, espíritu divertido. ¿Y usted sabe qué hace Potifar? Por el testimonio de sus obras, lo envía a la cárcel. Pero escúchame, lo envió a una cárcel que él mismo administraba. Y le dijo al carcelero, mira, te mando a esto. No habían pasado 24 horas cuando ya José estaba a cargo de la cárcel. ¿Y usted sabe por qué pasó eso? Porque José entró, pero si yo era el de la túnica y como si no fuera suficiente ser esclavo, ahora esclavo y preso. Dios, ¿qué es lo que te pasa a ti conmigo? Te ensañaste conmigo. Saludos a la iglesia, no voy más. No voy más. Ese es el pastor, ese Jorge, con esos pantalones de colores que no ora mucho. La unción, ¿de dónde la unción? Me voy para otra iglesia y ven. No. Usted sabe qué me llama. Lea la historia. Yo le invito a que usted lea la Biblia, léala. Se lo ruego, se lo imploro, abra la Biblia y léala. José ay, ¿dónde están las promesas que me diste? Seguro eso era pura emoción, pura no sé qué. A mí es que me la tienes montada, Dios, y al otro. Llegó a la cárcel y empezó a hacerlo bien. Ay, pastor, es que no cuente conmigo porque hoy me levanté, no sé, como con el espíritu down. Viven en la sentiritis. Hoy siento, mañana no siento. Hoy siento, parece que bailaran un bal. No siento. Hoy. ¿Quién te dijo a ti que el asunto pasa por si sientes o no sientes? El asunto pasa por creer. Punto. Pero es que usted no se imagina lo que está pasando conmigo. Pero es que yo no me tengo que imaginar lo que está pasando contigo. Yo me tengo que imaginar es que Dios está obrando ahí en medio de lo que está pasando contigo. Pero lo que más quiero ver es que tu actitud
sea una actitud que refleje que a pesar de lo muy mal que se vean las circunstancias, tú te puedas ver bien, confiado, tranquilo. Escúchame, la cosa en vez de ir para adelante, se estaba viniendo de la capa de colores a la cisterna. A la cisterna, a la cárcel, a la esclavitud. Entonces, de esclavo a esclavo y preso. Yo no me puedo imaginar un peor panorama para la fe de un creyente. Pero déjame decirte algo. Creo que muy seguramente José había oído suficientemente de quién era Dios y de lo que había hecho por su pueblo. Muy seguramente Jacob, más allá de darle una túnica, le había enseñado quién había sido el Dios de su padre Abraham, de su padre Isaac y de él que era su padre Jacob. Muy seguramente José se había apropiado de tal manera de lo que él había oído que Dios había hecho con su pueblo y de cómo circunstancias tan adversas como las que el mismo faraón de alguna manera le había provocado al pueblo. Entonces seguramente él ya había oído infinidad de historias de cómo Jericó, de cómo un montón de cosas, de montones de cosas, no le puedo decir yo, de todo lo que podría pasarle a cada uno de los que habían estado enfrentando reyes, Abraham, Isaac, enfrentaron enemigos, enfrentaron reyes y vencieron. Y muy seguramente José diría, bueno, es mi tiempo para probar en mi propia historia mi fe en Dios. Y quizás tú estás viviendo el tiempo de probar en tu propia historia tu fe en Dios. Y es crucial porque es una línea la que te mantiene sostenido o que te derrumbes. Pero déjame decirte que José nunca pasó esa línea. Se sostuvo, llegó a la cárcel. Y aquí te voy a enseñar en esta tarde con la ayuda de Dios algo hermoso. Cuando llega a la cárcel, en medio de todos sus problemas, un día se levanta. Escucha la magnitud de lo que este hombre era y tenía. Y de pronto vio a un panadero que estaba preso ahí también. Y de pronto vio a un copero y les dijo, ¿a ustedes qué les pasa hoy? ¿Qué tienen? Los veo extraños. Escúchame. Tener la capacidad de en una circunstancia, ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir a una cárcel hoy en día así sea ver a visitar a alguien? Eso es terrible. Imagínese hace todo ese montón de años cómo podría ser una cárcel terrible. Y José, viviendo sus propias circunstancias, tiene la capacidad para detenerse y preocuparse y ocuparse de otros. No, yo que voy a tener tiempo ahora para atender a otros como si yo no tuviera suficientes problemas. No, yo que voy a ir a predicar, no, yo que voy a ir a servir, no, yo que voy a ir a esto, yo tengo muchos problemas. Pero la actitud de José era entender que Dios le había entregado un propósito. ¿Qué les pasa a ustedes? Y entonces dijo el panadero, es que he tenido un sueño y me tiene desconcertado. ¿Qué soñaste? Imagínate, soñé que hice unos panes grandes, deliciosos, rellenos con queso, bocadillo, otros tenían jamón con pollo. Oye, hermano Chiche, tienen que orar más porque tienen la carne levantada. Fíjese que les hablo de cosas de la carne y enseguida empiezan. Cosa tremenda. Ajá, ¿y qué pasó con ese poco de panes? Llegaron las aves y se llevaron todo. ¿Y a ti qué te pasó, copero? No. Imagina, soñé que tenía unas uvas y las tomaba en la copa del faraón, las ponía y él bebía de la copa y le dijo, bueno, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Copero, te voy a dar la buena, panadero, ni para qué hablamos. Y en efecto, el copero salió de la cárcel, el panadero
Y José le dijo al copero, le dijo, quiero que hagas algo por mí, que no te olvides de mí. No me olvides, por favor, acuérdate del favor, del bien que yo hoy te he hecho. Y en efecto van a pasar 3 años para que el copero se acuerde que José existía. Creo que se le pasó un tiempito. Pero tú sabes que los tiempos en Dios son perfectos. Quizás para ti son demasiado largos. Quizás para ti son demasiado angustiosos. Yo me imagino José un día. Ya van 10 días que salió el copero. No ha venido a preguntar por mí. No. 6 meses. Ya vino. No. 1 año tampoco. 2 años seguramente, dijo José. Ya esta historia terminó. Pero en un momento determinado ya usted conoce por dónde va a empezar a desprenderse todo. El faraón tiene un sueño, ¿verdad? Usted lo conoce. Y se levanta ese día llamando a todos los magos. Y si no conoce los sueños, léalos en la Biblia, porque no se los voy a contar. Y con su corazón de concertado digo, alguien, por favor, que me diga qué significa esto que yo... Y nadie pudo. Y de pronto el copero dijo, oh, mi señor, conocí a un esclavo hebreo que me ayudó cuando vivimos esta situación problemática con el panadero. Mándalo a llamar. Y dice que lo bañaron, lo limpiaron, le pusieron ropas nuevas para que se pudiera. Mínimo llevaba 3 añitos sin bañarse el hombre. ¿Usted se imagina? Propio cordón de loco. O eso era más fuerte que las bestias del campo. Yo creo que a Jacob no le hubiera gustado ese olor de las bestias del campo. Y llegó, ¿qué pasa? Y le echó el cuento y todo definió. Y Faraón le dijo, mira esto, tin, tan, tan, ¡pam! ¡Fuera de una vez! Se desató la bendición del Señor en un de repente. En un de repente. Pero venga conmigo a la Biblia para que podamos ver cuánto tiempo había tomado para que se empezara a cumplir lo que Dios le había dicho a José que iba a hacer. 41, 46. Pastor Jorge. ¿Está allí conmigo? Versículo 46. ¿Cuántos años tenía José? Oye, ¿a usted cómo sabe qué es sacar matemáticas, verdad? ¿Y por qué no saben sacar el 10% del diezmo? O sea que de matemáticas sí saben, Yuri. ¿Cierto, pastora Daily? No le pueden decir a Dios, es que no sabíamos de matemáticas. Oiga, me hicieron la operación rápida. Yo estaba pensando que íbamos a tener que hacer un curso de matemática básica, pero ya sé que la cosa no es por ahí. José tenía 30 años. Escúcheme, 30. ¿Y esto empezó cuando tenía cuántos? Pastor, qué esperanza. Debería producir esperanza en ti, porque te estoy diciendo que hay un Dios que no falla a su palabra, que cumpla sus promesas y que Él se ha atado por un juramento en Él mismo, que todo lo que ha prometido que va a hacer por ti, Él lo va a hacer. El asunto es si tú vas a estar como José, haciendo lo que te corresponde para que ese tiempo llegue y te encuentre bien puestecito, bien puestecita. José no se llenó de amargura. Ay, es que me han hecho tanto. Oye, hay gente que uno la oye hablar y se quejan y se quejan, y yo digo, Dios mío, pero no están viendo lo que tú haces. Es que me va mal, es que yo digo, y veo en derredor que ocurren cosas, y yo digo, mi mente a veces no lo logra entender. Yo digo, Señor, pero si
Tú estás haciendo la obra, ¿qué más quieren? Y José entró a los 30 años a recibir la ordenación de el faraón. Finalmente volvamos al texto con el que empezamos en esta mañana. 45:16. Y la noticia de que los hermanos de José estaban en Egipto llegó a oídos del faraón, y al saberlo, el faraón y sus funcionarios se alegraron mucho. ¿Sabe? Este solo pasaje me ha tomado horas de meditar. Yo he leído en el texto y no encuentro una sola referencia a que siendo el faraón se alegrara por otras cosas. Y la alegría del faraón era porque estaba desatándose el cumplimiento de la palabra de Dios. Quizás mucha gente no ha entendido lo que has pasado. Quizás mucha gente ha juzgado tu fe, ha juzgado tu confianza, tu determinación. Pero cuando finalmente Dios te exalte y te ponga donde Él ha dicho que te tiene que poner, muchos se van a alegrar contigo de lo que Dios va a hacer. Muchos lo van a hacer. Pero ¿sabes qué? Tú vas a tener que saber esperar. Ay, la espera. Esta semana para mí ha sido wow. Dios mío. Durísima. Durísima. Pero justamente veía el mensaje que iba a compartir y yo decía, gracias Señor. Porque la letra entra por casa, ¿verdad? Creer a Dios. ¿Cómo le creemos a Dios? Cuando la adversidad se levanta. Cuando todo pareciera que te está llevando en contra de lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. ¿Cómo tu corazón se sostiene en medio de la prueba? ¿Cómo lo hace? Ven conmigo allí, por favor, al capítulo 41, el versículo 41. Versículo 41, pastor, por favor. Quizás este es el texto más importante de esta palabra que les estoy compartiendo en esta hora. Escucha estas palabras. Entonces el faraón colocó en el dedo de José el anillo con el sello real, como señal de su autoridad. Lo vistió con ropas muy finas, le puso un manto nuevo y le puso la cadena real de oro en el cuello y proclamó: mira que hoy te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Pero escucha, ¿recuerdas cómo empezó esta historia? No se pierda que ya estoy terminando, se lo prometo. Jacob escucha, mira, yo puedo bendecir a Jorge. Bien. Y yo puedo poner sobre él mi mejor intención de bendición. Pero no implica que eso incluya lo que Dios finalmente va a querer hacer con él. Usted está conmigo aquí en esta hora. Usted sabe que tuvo que hacer Jacob renunciar en un momento determinado a lo que él pensó
que era su ropaje inicial. Jorge llegó hoy con lo que él pensó era su ropa definitiva, pero ya tiene otra puesta. Ahora él ha podido resistir y decir, no, yo me quedo con la mía. Como algunos cristianos, yo no quiero una, yo no quiero dos, yo quiero la que se me perdió. Escúcheme, hay gente que vive en el evangelio anclada en el pasado. Es que si hubiera sido, no sirve para un carajo eso. ¿Usted me está escuchando? Carajo no es mala palabra. Usted a veces dice unas más fuertes. ¿Cierto que sí? Escúcheme. Es que parecía ser un sueño, parecía ser... Tú no sabes cómo Dios usa todas las cosas para bien. Tú no lo sabes. Escúchame. No llames demasiado pronto a algo malo, ¿verdad? Espera. José tuvo que esperar. La túnica, aquella que parecía ser su destino final, tuvo que morir. Y él ha podido haberle dicho a Faraón, no. Tú sabes, Fara, ¿por qué no me consigues la que me hizo mi papá? ¿Cierto? Y entonces tomar su autoridad para reclamar cosas ya perdidas. Olvídalo. Saludos a lo que se fue. Lo que no pudo ser, ya no va a ser. Ocúpate de lo que Dios va a hacer de hoy en adelante. Porque lo mejor de la tierra de Egipto, tú me estás escuchando, lo mejor de la tierra de Egipto va a estar en ti. Todo Egipto te lo voy a entregar. Pero si sigues pensando en la túnica, lo único que ibas a tener era las tierras del papá. Pero te estoy diciendo que tienes que morir a eso que pasó. Ya no sirve de nada. Tómalo como experiencia, tómalo como aprendizaje, tómalo como quieras, pero no puedes seguir determinando algo que ya no fue para lo que va a ser, para lo que Dios quiere traerte para ti. Y ese es el trasfondo de esta celebración en la iglesia en Gedeón. Porque finalmente Gedeón ha podido haberle dicho al ángel, tú sabes, déjame aquí, que aquí estoy bien, con mis treguitos y mi cosita, aquí yo la paso tranquilo. No, Gedeón dijo, ¿para qué es que me necesitas? Ok, tengo limitaciones, qué bueno que las tengas, porque eso permitirá que se glorifique el Señor. José tenía todas las limitaciones, todos los obstáculos, todos los problemas para que no llegara la promesa a cumplirse. Pero yo creo que José supo entender que aquel que le había dado la promesa era Dios. Que no había sido su padre, que no había sido sus hermanos, que su destino no podía estar marcado por nadie distinto que Dios. Lo mejor de la tierra de Egipto te daré para ti. Además, el faraón le dio a José la segunda carroza real y por donde quiera que iban pregonaban delante de él, doblen las rodillas. Wow. Yo me imagino los ojos de José mirando aquello y entendiendo. Wow, Señor. ¿Fueron necesarios 13 años de guarapito y de sol? No. 13 años con cisterna, con calumnias, con persecuciones, con prisión, con olvido, con todo. Pero él pudo mantener su mirada en Dios. Es tiempo de levantarse con una visión tan clara como la que José pudo tener de lo que Dios quería hacer con él. Los días del reino están cumpliéndose hoy frente a ti. Tú tienes que tomar la determinación de proclamar esa verdad, vivir esa verdad, luchar hasta que sea una realidad. Que no te detengan las palabras de nadie. Ay, que mi familia, ay, que los quieran.
A José no lo detuvo la familia, a José no lo detuvo las personas que lo rodeaban, no lo detuvo nada. Su destino estaba trazado por Dios. Pero quizás vas a tener que dejar de pensar que la cosa era por el camino de la túnica. Esa. Porque Dios te tiene una túnica mayor. Con mayor autoridad, con mayor gobierno. Quizás el momento de prueba, hermano Chiche, lo que Dios está intentando es expandirte, traerte a descanso. Y por qué no, como se han creado generaciones en grupo, tú hagas lo mismo. La visión del reino se expande, nunca se reduce. Y un momento de prueba no significa un momento de detención en la promesa de Dios. Solo implica que Dios está trabajando para mejor. Pero ¿cuál va a ser tu actitud? José no se detuvo, es lo que te quiero decir. Gedeón no se detuvo. Mi familia es la más pequeña, no tengo recursos, no tengo cómo, no tengo. Pero el Señor le dijo, ¿me tienes a mí? Y Gedeón lo tomó, le dijo, ok, tú vas a estar conmigo. Bien, vamos. José tuvo a Dios allí peleando con él. Pero ¿sabes qué es lo más lindo de José? Su corazón. Wow. Uf. Si algo hay que aprenderle a José es de su corazón. Tenía todas las condiciones para volverse un ser humano amargado, para volverse un ser humano duro, sin misericordia, sin amor. Pero tú sabes qué me dice la Biblia que fue un hombre de perdón, de misericordia, de gracia. Cuando vio a sus hermanos, se fue sobre sus cuellos, los besó, los acogió y les terminó dando un consejo que yo le quiero dar a usted. Y ojalá lo subraye ahí en su Biblia si la trajo, o si la está leyendo en su celular también puede subrayarlo. Versículo 24 del 45. Entonces despidió a sus hermanos. No peleen en el camino, les aconsejó al despedirlos. Qué consejo de oro, ¿verdad? No es tiempo para eso, les dijo. No peleen en el camino. Un reino dividido contra sí. Imposible. Quizás tendrás que entender, yo tendré que entender, que tendremos que dejar de pensar que es la fuerza la que va a cambiar las circunstancias. Es Dios. Es Dios que está trabajando para ti, amada iglesia. El poder de la gratitud. Agradeció José a Dios, le dio gracias, bendijo a su familia, bendijo a sus hermanos. Jeremías 29:11, quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Yo quiero que usted me mire para acá y que mire ese texto. Yo quiero que usted lo lea. ¿Para dar qué cosa? Qué lindo es el Señor, ¿verdad? ¿Te preocupa tu futuro? Esta es la respuesta. Créeme, a mí también. No eres tú solo. No te hago la pregunta para que te sientas mal, no. Para que enfrentemos quizás los temores de la manera adecuada. Los temores no los vamos a enfrentar huyendo, corriendo o dándole la espalda a Dios. Es tomando su palabra, atesorándola. Porque yo sé
los planes que tengo para vosotros. ¿Tú estás escuchando lo que el Señor te está diciendo, iglesia La Unción? Planes de calamidad y de maldad para ti, de destrucción. Es tu Padre, ¿me estás escuchando? Aunque pasase por el valle de sombra de muerte. Y José sí que la pasó. O Gedeón. O tú. Porque quizás has pasado por un momento difícil, duro. Pero el Señor te está diciendo en esta hora que Él tiene planes de bien para ti. ¿Tú me estás escuchando? Planes de bien. El Señor le reveló a José sus planes de bien. Pero hermano Chiche, eso no eximió la prueba. Pastora Daily no la quitó. Más bien pareciera que al que Dios le revela sus propósitos, se le vinieran en gajo las dificultades. Dificultades duras, pérdidas, dolor, sufrimiento, rechazo, desprecio, muchas cosas. Pero Apocalipsis dice, el que persevere hasta el fin. Hay que perseverar, familia. Hay que perseverar. El Señor no nos va a dejar avergonzados. Él va a cumplir su palabra. Y Él va a proclamar en tu vida, en un de repente, que lo mejor de esta tierra está entregada para ti. Está entregada para ti. Dice la Escritura que José le dio unas indicaciones a sus hermanos. Y yo quiero terminarte diciendo, mira, puedes leerlo. Capítulo 49, versículo 20. Perdón, Pastor Jorge, capítulo 50, perdón. Capítulo 50 del libro de Génesis, verso 20. Escucha, mira esto. Vosotros pensasteis hacerme mal. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera lo que vemos hoy. ¿Tú me estás escuchando? Yo puedo concluir en mi corazón que aquel hombre tenía la certeza que en medio de cada dificultad Dios estaba trabajando a su favor. Quizás no lo veía todo, Alex. Quizás no tenía todo el mapa claro. Pero cuando yo leo esta declaración, Sandra, José tenía la certeza del Dios en el que estaba creyendo. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Mi hermano Chiche, Dios está trabajando para bien. Para bien, para bien. Somos sus hijos. Él nos cuida. Y lo bueno de todo es que la bendición que Dios pone sobre ti no solo te alcanza a ti, sino que alcanza a muchos. Fíjate la comprensión. José ni siquiera estaba convencido que era solo para él el bien, sino que iba a ser, Alex, para mucha gente. Y se preservara la vida de mucha. Por causa de lo bueno que Dios haga en ti, muchos creerán. Lo que te decían los médicos, hermano, no es posible. Es posible, hay un Dios que lo hace posible.
Cuando has salido de deudas, de situaciones, y la gente te dice, ¿cómo pudiste salir? Dios lo hizo. Y quizás hay deudas hoy, hay situaciones hoy. Tú dirás, ¿cómo? Dios lo va a hacer. Y ocurrirá que Dios tornará todo el mal en bien. Amén. Señor, yo te doy gracias por esta hora, mi Dios. Mi alma te alaba, Señor, y mi alma te bendice, Padre. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Yo puedo pedirle que usted levante.